Un millonario que parecía tenerlo todo un día tomó la decisión más inesperada: abandonar a su familia. Años después, lo que descubrió sobre los gemelos que dejó atrás lo cambiaría para siempre. ¿Qué fue lo que lo hizo replantearse toda su vida? ¿Cómo logró una madre criar a sus hijos sola frente a tantas adversidades? Esta es una historia de amor, sacrificio y segundas oportunidades que te emocionará y te hará reflexionar. No te pierdas los giros inesperados de esta conmovedora historia. Antes de comenzar, recuerda dejar tu like y suscribirte al canal para más relatos inspiradores como este. Prepárate para un viaje lleno de emociones. Era un hombre que parecía haber nacido para brillar. En el apogeo de su juventud, todos los ojos de la sociedad estaban puestos en él como ejemplo de éxito. Dueño de un imperio que no paraba de crecer, su fortuna era motivo de admiración e, incluso, de envidia. Coches de lujo, mansiones extravagantes y fiestas que parecían sacadas de una película componían el telón de fondo de su vida pública. Sin embargo, detrás de los focos había más que simple ostentación. Su aguda inteligencia y su carisma natural lo convertían en una figura cautivadora, casi hipnótica. Empresarios buscaban su aprobación, y muchos jóvenes soñaban con emular su éxito. Era, para la mayoría, la personificación del hombre hecho a sí mismo, alguien que había transformado sueños en realidades tangibles. Su estilo de vida contrastaba profundamente con sus humildes orígenes. Una infancia marcada por carencias moldeó su carácter, pero también encendió en él un deseo insaciable de escapar de cualquier vestigio de escasez. En sus discursos solía afirmar que el dinero es la respuesta a todo, pero esa creencia es un vacío que ni siquiera los mayores lujos lograban llenar. No obstante, su reputación no era unánime. Por cada admirador había un detractor que veía en su ambición desmedida una muestra de egoísmo. Algunos decían que jamás miraba atrás, ni a quienes estaban a su lado. Su búsqueda incesante del éxito parecía, en muchos casos, más importante que cualquier vínculo afectivo. Tenía una madre que lo adoraba, pero que temía por el hombre en el que su hijo se estaba convirtiendo. A pesar de su riqueza y poder, ella veía un corazón endurecido por la codicia. Las pocas veces que intentaba advertirle sobre los peligros de su camino, él zanjaba la conversación con una sonrisa confiada. «Sé lo que hago, mamá», decía con un tono tranquilizador, aunque evasivo. Y luego estaba su familia, la esposa que un día lo amó y los hijos que llevaban su sangre. A pesar de las promesas hechas en tiempos más sencillos, él empezó a distanciarse emocionalmente. Las cenas dejaron de ser momentos de alegría para convertirse en ocasiones formales y cada vez más raras. El trabajo siempre parecía ser la excusa perfecta para no estar presente. El millonario no era consciente de lo que estaba perdiendo mientras perseguía cifras y estatus. Su obsesión lo cegaba ante las sonrisas que se desvanecían en aquellos que más le importaban. Su historia no era solo de riqueza, sino de decisiones. Decisiones que, aunque aparentemente grandiosas, tenían un precio que aún no sabía que tendría que pagar. Detrás de ese millonario rodeado de lujos, había una familia que esperaba silenciosa en un rincón de su vida. Ella, su esposa, era una mujer fuerte y llena de sueños, alguien que creyó en él cuando no era más que un hombre con ambiciones y pocas certezas. Desde el primer momento había imaginado una vida juntos, construyendo un hogar lleno de amor, apoyo y unidad. Los gemelos eran su mayor tesoro. Nacidos en un momento en que las esperanzas aún superaban a las dudas, la madre soñaba con un futuro brillante para ellos. Pasaba las noches imaginando cómo crecerían, qué caminos elegirían y cómo su padre estaría a su lado para guiarlos. Pero con cada día que pasaba, esas ilusiones se enfrentaban a una realidad más cruda. La ausencia emocional del millonario empezó a hacerse evidente en los pequeños gestos. Las noches en las que no llegaba a casa, las promesas incumplidas y las miradas distraídas fueron dejando marcas invisibles en la madre y los niños. Ella intentaba llenar ese vacío con su amor incondicional, pero la falta de un padre presente era algo que ni siquiera su fortaleza podía borrar. Los gemelos, a pesar de su corta edad, notaban que algo no iba bien. Aunque eran pequeños, su conexión especial los hacía comprenderse sin necesidad de palabras. Muchas veces,
Cuando uno de ellos lloraba por la ausencia del padre, el otro lo consolaba con un abrazo, como si supieran que solo podían depender el uno del otro. El ambiente en casa cambió. Lo que alguna vez fue un lugar lleno de risas, comenzó a sentirse pesado. La madre luchaba por mantener la fachada, sonriendo para no preocupar a los niños, pero en su interior llevaba una carga que parecía crecer día a día. La vida que había imaginado con él se desmoronaba lentamente frente a sus ojos. Los vecinos, aunque curiosos, apenas ofrecían apoyo. En un barrio donde las apariencias eran importantes, la situación de la familia empezó a ser objeto de rumores. Algunos se preguntaban cómo una mujer tan luchadora había terminado en esa situación, mientras que otros simplemente evitaban involucrarse. En este mar de indiferencia, la madre aprendió a depender solo de sí misma. Aunque la vida no era fácil, la mujer prometió que nunca dejaría que los gemelos sintieran que les faltaba algo esencial. Les enseñó valores importantes: la empatía, la importancia del esfuerzo y sobre todo la fuerza para enfrentar las adversidades. Sin saberlo, estaba plantando en sus corazones la semilla de la resiliencia que más adelante marcaría sus vidas. La familia que el millonario dejó atrás no se rompió por completo. Aunque heridos, encontraron formas de mantenerse unidos. El vínculo entre madre e hijos se fortaleció en medio de la tormenta, y los gemelos aprendieron que el verdadero amor no se basa en promesas vacías, sino en la presencia incondicional. La decisión que llevó al millonario a abandonar a su familia no fue instantánea, sino el resultado de una serie de tensiones que se acumularon como una tormenta silenciosa. Su ambición, que alguna vez fue su mayor virtud, comenzó a convertirse en un obstáculo. El deseo incontrolable de alcanzar más lo alejaba poco a poco de los momentos simples y significativos de su hogar. Todo comenzó con los desacuerdos constantes entre él y su esposa. Ella veía cómo la avaricia iba devorando al hombre del que se había enamorado. Las discusiones giraban en torno a prioridades. Mientras ella soñaba con una familia unida, él solo hablaba de proyectos, inversiones y negocios. Cada palabra era como un muro que los separaba más, dejando a ambos en lados opuestos de un abismo emocional. La madre del millonario, aunque siempre lo apoyó, también jugó un papel clave en el conflicto. Era una mujer que entendía el sacrificio y el valor de la familia, pero su amor por su hijo la llevaba a justificar sus acciones. Intentó intervenir, pidiéndole que reflexionara y recordara lo que realmente importaba. Sin embargo, su consejo fue recibido con rechazo. «No entiendes lo que se necesita para mantener esto funcionando», le respondía con frialdad. En paralelo, la presión social y empresarial sobre él se intensificaba. Las reuniones interminables y los viajes constantes lo absorbieron por completo. Las pocas veces que regresaba a casa ya no encontraba un refugio, sino un recordatorio de lo que sentía como una responsabilidad que no podía asumir. Su hogar, una vez su lugar de paz, se había convertido en un peso que no sabía cómo cargar. El punto de quiebre llegó una noche, después de una discusión especialmente amarga. Su esposa, cansada de sus excusas, le enfrentó con una verdad que él no estaba preparado para escuchar. «No necesitas más dinero, necesitas a tu familia, pero si no lo entiendes, quizá ya nos has perdido». Sus palabras lo dejaron en silencio, pero en lugar de reflexionar, él optó por escapar. La idea de abandonar parecía inconcebible, pero para él era la única forma de evitar el conflicto. En su mente, justificaba su decisión con argumentos vacíos. «Estarán mejor sin mí», se decía, intentando convencerse de que huir era un acto de sacrificio y no de cobardía. Pero en el fondo, sabía que estaba dejando atrás algo irreemplazable. Los gemelos, aún demasiado pequeños para comprender completamente lo que ocurría, sentían la tensión en el aire. Sus ojos reflejaban una mezcla de confusión y tristeza cada vez que veían a sus padres discutir. Era como si supieran que algo grande estaba a punto de cambiar, aunque no entendían exactamente qué. El gran conflicto no fue solo una lucha entre una pareja, fue una batalla interna en el corazón del millonario. Su amor por su familia seguía ahí, enterrado bajo capas de ambición y orgullo, pero en ese momento dejó que esas sombras definieran sus acciones, marcando el inicio de una ausencia que cambiaría sus vidas para siempre.
Fue una madrugada silenciosa cuando tomó la decisión final. Mientras todos dormían, él deambulaba por la casa, sintiendo el peso de cada objeto y recuerdo. El sonido de sus pasos resonaba en el suelo de madera como un eco de las decisiones que lo habían llevado a ese instante. Miró por última vez las habitaciones de los gemelos, que descansaban profundamente, ajenos al caos que estaba a punto de desatarse. Dejó una carta sobre la mesa del comedor, junto a una taza de café que su esposa había olvidado recoger. En sus palabras, intentaba justificar lo injustificable. Hablaba de la presión, del estrés y de cómo necesitaba tiempo para reencontrarse. Pero no había mención alguna de regreso, ni una promesa de redención. Su ausencia sería definitiva. Y la carta, una despedida tan vacía como las excusas que contenía. Cuando la madre despertó esa mañana, lo supo antes incluso de leer sus palabras. La maleta que él siempre mantenía junto a la puerta había desaparecido, y con ella la esperanza de reconstruir lo que habían perdido. Con manos temblorosas, leyó cada línea de la carta, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba con cada palabra. El impacto fue inmediato y devastador. Los gemelos, aunque pequeños, percibieron el cambio en el ambiente. Sus preguntas eran inocentes, pero desgarradoras. ¿Dónde está papá? ¿Por qué no está aquí para el desayuno? La madre, con lágrimas contenidas, intentaba protegerlos del dolor, aunque en su corazón sabía que la verdad no podría ocultarse para siempre. El vecindario pronto se enteró de su partida. Los rumores comenzaron a circular, y con ellos llegaron las miradas de compasión, lástima y, en algunos casos, juicio. Para muchos, era incomprensible que un hombre con tanto pudiera abandonar a quienes más lo necesitaban. La madre, sin embargo, no tenía tiempo para lamentaciones públicas. Estaba demasiado ocupada intentando mantener a sus hijos a salvo del impacto emocional. A medida que los días pasaban, la ausencia del padre se sentía como un vacío que nadie podía llenar. Las noches eran especialmente difíciles para la madre, que se encontraba llorando en silencio, después de asegurarse de que los gemelos estuvieran dormidos. Sabía que debía ser fuerte, pero el peso de la soledad y la responsabilidad era abrumador. Sin embargo, incluso en medio del abandono, algo empezó a cambiar. La madre encontró en sus hijos una fuente de fuerza inesperada. Cada sonrisa, cada abrazo de los gemelos era un recordatorio de que aún había algo por lo que luchar. Decidió que, aunque el padre había elegido irse, ellos no serían definidos por su ausencia, sino por la fortaleza que construirían juntos. El momento del abandono marcó un antes y un después en sus vidas. Fue el inicio de una nueva realidad, dura y llena de incertidumbre, pero también el comienzo de una historia de superación que nadie podría haber imaginado, porque, aunque el padre había dejado un vacío, también había plantado la semilla de una resistencia que cambiaría el curso de sus destinos. Con la partida del padre, la madre se convirtió en el pilar inquebrantable de la familia, aunque su corazón cargaba con cicatrices invisibles. Su vida cambió de forma radical, pasando de una rutina compartida a una en la que todo recaía sobre sus hombros. Las mañanas comenzaban temprano, con la preparación del desayuno y los uniformes de los gemelos, mientras que las noches se alargaban en busca de soluciones para pagar las cuentas. La situación financiera, antes cómoda, se tornó precaria. Las tarjetas que solían estar a su disposición fueron canceladas, y los ahorros apenas alcanzaban para cubrir lo esencial. Cada decisión se convirtió en un acto de equilibrio. Comida o ropa nueva para los niños, pagar la luz o las clases de arte que tanto amaban, pero en medio de estas dificultades, su prioridad siempre fueron los gemelos. La lucha no era solo económica. La madre enfrentaba un torbellino de emociones que amenazaban con consumirla. Había noches en las que, exhausta, se permitía llorar en la soledad de su habitación, pero al amanecer se levantaba con una determinación renovada. Sabía que sus hijos dependían de ella y no podía permitirse mostrar debilidad. La sociedad no fue especialmente amable con ella. En el pequeño vecindario, las habladurías se extendieron rápidamente. Algunos la compadecían, otros la criticaban, y había quienes evitaban mirarla a los ojos como si su situación fuera contagiosa. Pero entre todo ese ruido, ella encontró un par de aliados,
vecinos que ofrecían cuidar a los gemelos mientras ella trabajaba horas extras y amigas que la escuchaban sin juzgar. Para mantener a flote a su familia, la madre aceptó trabajos que nunca antes habría considerado: limpiar casas, coser ropa por encargos o incluso vender productos en ferias locales se convirtieron en su nueva realidad. Cada moneda ganada era una pequeña victoria en una guerra silenciosa. Su creatividad también jugó un papel crucial, encontrando maneras de convertir lo poco que tenían en algo significativo. Los gemelos, aunque jóvenes, comenzaron a entender los sacrificios de su madre. A su manera, trataban de ayudar, recogiendo la casa o haciendo dibujos que dejaban en su mesita de noche con mensajes como «Gracias por ser nuestra heroína». Esos pequeños gestos eran su combustible emocional, recordándole que todo su esfuerzo tenía un propósito mayor. Lo que comenzó como una lucha desesperada, poco a poco se transformó en una historia de resistencia. La madre aprendió a lidiar con las adversidades, convirtiéndose en un ejemplo de fuerza y perseverancia para sus hijos. Aunque las cicatrices emocionales permanecían, su amor inquebrantable por los gemelos le dio la energía para seguir adelante, demostrando que, incluso en los momentos más oscuros, la luz puede encontrarse en los lazos familiares. En su lucha, no solo mantenía viva a su familia, sino que también sembraba en sus hijos las raíces de una resiliencia que les permitiría superar cualquier obstáculo en el futuro. Y aunque no lo sabía aún, estaba construyendo una historia que inspiraría a todos los que la conocieran. La infancia de los gemelos estuvo marcada por contrastes. Por un lado, vivieron la ausencia de un padre que nunca llegó a ser más que una sombra distante. Por otro, compartieron un vínculo tan profundo que parecían entenderse sin necesidad de palabras. Donde uno vacilaba, el otro ofrecía apoyo, y juntos crearon un mundo propio, lleno de complicidad y sueños compartidos. En casa, su madre se esforzaba por mantener un ambiente lleno de amor, a pesar de las dificultades. Les contaba cuentos antes de dormir, cocinaba con ellos recetas simples y encontraba formas creativas de convertir los momentos ordinarios en recuerdos especiales. Para ellos, esos pequeños gestos eran más valiosos que cualquier lujo que podrían haber tenido. Sin embargo, en la escuela y en el vecindario, la ausencia del padre se hacía evidente. Había preguntas incómodas de otros niños y comentarios que, aunque no malintencionados, dejaban cicatrices. ¿Por qué vuestro papá nunca viene a las reuniones del colegio? O, ¿es cierto que vuestro padre se fue porque ya no quería estar aquí? Aunque intentaban ignorar esas palabras, el peso de esas dudas los acompañaba. A pesar de todo, los gemelos encontraron formas de superar esos momentos. Uno de ellos se refugió en los libros, devorando historias que lo llevaban a mundos lejanos donde todo parecía posible. El otro descubrió una pasión por el dibujo, llenando hojas y más hojas con paisajes, personajes y escenas que reflejaban tanto sus sueños como su realidad. La conexión entre ellos era especial. Cuando uno se sentía triste, el otro lo animaba con bromas o gestos cariñosos. Había algo casi mágico en su relación, una capacidad de comprender lo que el otro necesitaba antes de que lo pidiera. Esa unión se convirtió en su refugio más fuerte, un escudo contra las adversidades que enfrentaban juntos. Con el paso del tiempo, comenzaron a darse cuenta de todo lo que su madre sacrificaba por ellos. Observaban cómo trabajaba incansablemente y cómo siempre encontraba tiempo para ellos, incluso cuando debía estar agotada. Decidieron que no solo serían un apoyo el uno para el otro, sino también para ella. Empezaron a hacer pequeñas tareas en casa y a buscar formas de aliviar su carga. Aunque su infancia no fue fácil, también estuvo llena de lecciones importantes. Aprendieron el valor del esfuerzo, la importancia de los lazos familiares y la fuerza que puede encontrarse en los momentos difíciles. A pesar de la ausencia de su padre, los gemelos crecieron rodeados de amor y enseñanzas que los prepararon para enfrentar la vida con valentía. Cada paso que daban juntos era un recordatorio de que, aunque su historia estaba marcada por la pérdida, también era una historia de resiliencia y esperanza. La infancia de los gemelos, lejos de ser un periodo de carencias, se convirtió en la base de quienes llegarían a ser dos almas fuertes, llenas de sueños y con una conexión irrompible.
En el pequeño vecindario donde vivían, la comunidad desempeñó un papel ambiguo en la historia de la madre y los gemelos. En un lugar donde todos conocían la vida de los demás, el abandono del padre se convirtió rápidamente en tema de conversación. Algunas personas mostraron compasión, otras se limitaron a observar desde la distancia, y unas pocas no dudaron en juzgar. Había quienes se acercaban con palabras amables, ofreciendo ayuda en pequeños gestos. Una vecina que les dejaba un plato de comida caliente en días difíciles, o un amigo de la familia que cuidaba a los gemelos mientras la madre trabajaba. Esos actos de bondad, aunque simples, se sentían como un salvavidas en medio de la tormenta. Sin embargo, no todo el vecindario era solidario. Los rumores se esparcían rápidamente, y la madre a menudo se sentía observada con lástima o curiosidad. Algunos murmuraban que debía haber hecho algo para que su esposo se marchara, mientras otros cuestionaban su capacidad para criar a los gemelos sola. Ella aprendió a ignorar esas voces, enfocándose en las personas que realmente estaban dispuestas a ayudar. Un pequeño grupo de amigas se convirtió en su refugio emocional. Ellas no solo la escuchaban sin juzgar, sino que también le recordaban su fortaleza y le ofrecían apoyo práctico. Juntas crearon una red informal de ayuda, compartiendo responsabilidades como recoger a los niños del colegio o intercambiar ropa usada para ahorrar dinero. Ese espíritu de colaboración fortaleció su determinación. Para los gemelos, la comunidad también fue un escenario de aprendizaje. Algunos vecinos se convirtieron en figuras inspiradoras. El panadero que les daba galletas mientras les contaba historias, o el anciano del parque que les enseñó a jugar al ajedrez. Estos encuentros les mostraron que, aunque había personas que los juzgaban, también había quienes les ofrecían calidez y orientación. En ocasiones, la madre se apoyaba en las actividades comunitarias para mantener a sus hijos ocupados y felices. Las ferias locales, los talleres infantiles y los partidos de fútbol en el parque se convirtieron en momentos de conexión con otras familias. Allí, los gemelos podían ser simplemente niños, olvidando por un rato las dificultades que enfrentaban en casa. Con el tiempo, la madre aprendió a identificar qué personas eran realmente un apoyo genuino y cuáles no. Aunque el vecindario nunca dejó de ser un lugar de contradicciones, ella encontró en la comunidad un equilibrio, un grupo pequeño pero valioso que marcó la diferencia en los momentos más oscuros. El papel de la comunidad fue un recordatorio de que incluso en medio del juicio y las adversidades, siempre hay personas dispuestas a tender una mano. Para la madre y sus hijos, esos gestos de solidaridad no solo les ayudaron a salir adelante, sino que también plantaron en los gemelos la semilla de la empatía y el deseo de devolver esa bondad en el futuro. Los primeros signos de resiliencia en los gemelos comenzaron a manifestarse cuando, a pesar de las dificultades, mostraron una fuerza y una madurez que sorprendían a quienes los rodeaban. Aunque eran niños, su capacidad para afrontar la adversidad reflejaba las enseñanzas y el ejemplo de su madre, que, aunque rota por dentro, nunca dejó de luchar. En la escuela ambos destacaban no solo por su desempeño académico, sino también por su actitud. Uno de ellos, con un amor especial por la lectura, impresionaba a sus maestros con su curiosidad y su capacidad para absorber conocimientos. El otro, dotado de una habilidad innata para el arte, ganaba concursos con dibujos que parecían contar historias más grandes de lo que las palabras podían expresar. A medida que enfrentaban comentarios y preguntas incómodas sobre la ausencia de su padre, los gemelos aprendieron a apoyarse mutuamente. Su vínculo se fortaleció con cada desafío superado. Si uno de ellos dudaba o flaqueaba, el otro intervenía con palabras de ánimo, creando un ciclo de confianza y fortaleza que los mantenía firmes. En casa también se reflejaba su resiliencia. Aunque veían a su madre luchar, nunca dejaron que el peso de la situación los definiera. Ayudaban en las tareas del hogar con entusiasmo y, a su manera, intentaban aliviar las cargas de su madre. «Hoy fregamos los platos, mamá, tú descansa», decían con una sonrisa. Pequeños gestos que llenaban de luz los días más oscuros. La comunidad también comenzó a notar esta fuerza especial en los gemelos. Los vecinos, incluso aquellos que al principio eran indiferentes, se sorprendían al ver cómo estos dos niños,
En lugar de ser vencidos por las circunstancias, encontraban maneras de florecer. Un maestro de la escuela comentó una vez: «Es increíble lo mucho que pueden lograr, incluso con todo en su contra». En momentos más privados, la resiliencia se mostraba de formas pequeñas pero significativas. Cuando su madre tenía días particularmente difíciles, los gemelos la abrazaban y le decían: «Todo estará bien, mami, lo prometemos». Aunque eran palabras simples, tenían un efecto poderoso, recordándole a ella que su lucha no era en vano. Con cada obstáculo que enfrentaban, los gemelos no solo se adaptaban, sino que crecían. Aprendieron a ver las dificultades no como barreras insuperables, sino como oportunidades para demostrar su fuerza. Sus pequeñas victorias, como un buen desempeño en un examen o un dibujo colgado en la pared del aula, eran celebradas como grandes logros. Estos primeros signos de resiliencia no solo demostraban la fortaleza de los gemelos, sino también la semilla de amor y determinación que su madre había sembrado en ellos. En cada paso, mostraban que, aunque el camino no era fácil, tenían la capacidad de convertir su dolor en una fuente de crecimiento. Y este era solo el comienzo de una historia que seguiría sorprendiendo a todos los que los conocían. Los años pasaron, y los gemelos comenzaron a demostrar que la adversidad no los había quebrado, sino que los había hecho más fuertes. Sus primeras conquistas inesperadas fueron fruto de su dedicación y del amor incondicional de su madre. A pesar de las limitaciones económicas, ambos lograron destacarse en ámbitos que ni siquiera ellos habían imaginado. Uno de los gemelos, con su amor por los libros, se convirtió en el mejor estudiante de su clase. Participaba en concursos de debate y olimpiadas académicas, dejando a todos impresionados por su elocuencia y su capacidad para analizar problemas complejos. Los maestros lo veían como un ejemplo para los demás estudiantes, y algunos incluso ofrecieron becas para apoyar su educación. El otro gemelo, con su habilidad para el arte, encontró en la pintura una forma de expresar lo que llevaba dentro. Sus obras comenzaron a llamar la atención en exposiciones escolares y, eventualmente, en eventos comunitarios. Un día, un galerista local vio uno de sus cuadros y decidió exponerlo en su tienda, marcando el inicio de un camino que pronto lo llevaría a ganar reconocimiento más allá del vecindario. Las primeras conquistas no solo impactaron a los gemelos, sino que también fueron un bálsamo para su madre. Verlos alcanzar metas que parecían inalcanzables llenaba su corazón de orgullo. «Vosotros sois mi mayor logro», les decía con lágrimas en los ojos. Cada éxito de sus hijos era un recordatorio de que su sacrificio había valido la pena. La comunidad, que en un principio había sido un lugar de juicios y rumores, comenzó a cambiar su percepción de la familia. Los gemelos se convirtieron en una inspiración para quienes los conocían, y las personas que antes los miraban con lástima, ahora los admiraban. Su historia se convirtió en un ejemplo de superación que resonaba en el vecindario. Lo más sorprendente de estas conquistas era que no provenían de una búsqueda de reconocimiento, sino de un deseo genuino de dar lo mejor de sí mismos. Los gemelos no solo querían destacar, sino también devolver algo de lo que habían recibido. Uno de ellos comenzó a dar clases gratuitas a niños más pequeños en el vecindario, mientras que el otro organizaba talleres de arte para jóvenes interesados en explorar su creatividad. El impacto de sus logros trascendió su entorno inmediato. Pronto, comenzaron a recibir invitaciones para participar en proyectos más grandes. El gemelo académico fue seleccionado para un intercambio internacional, mientras que el artista fue invitado a exponer sus obras en una galería de la ciudad. Cada paso que daban era un testimonio de su resiliencia y de las lecciones aprendidas en su infancia. Estas conquistas inesperadas no solo demostraban su talento, sino también la fortaleza de una familia que había aprendido a convertir el dolor en inspiración. Eran la prueba de que, incluso cuando el camino parece imposible, el amor y la determinación pueden crear oportunidades donde antes solo había obstáculos. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, los gemelos ya habían demostrado que estaban listos para enfrentarlo con valentía. El millonario, que durante años había vivido envuelto en una burbuja de lujo y éxito, comenzó a sentir el peso de sus decisiones. Al principio intentó ignorar las señales de su conciencia,
Se convencía de que había hecho lo correcto al irse, justificando que su familia estaría mejor sin él. Pero con el tiempo, esa certeza se transformó en una inquietud persistente que lo acompañaba a todas partes. Cada éxito empresarial le sabía a vacío. Por más reconocimientos que recibiera, siempre había un eco de insatisfacción que lo perseguía. Las cenas elegantes y las reuniones con socios importantes no podían llenar el hueco que sentía cada vez que pensaba en los gemelos. Se preguntaba cómo estarían, qué aspectos de sus vidas se había perdido, y si ellos aún lo recordaban. El verdadero detonante de su arrepentimiento llegó de una forma inesperada. Un día, mientras hojeaba una revista, se encontró con una noticia sobre una joven promesa del arte que estaba comenzando a ganar reconocimiento. La fotografía de un cuadro lo atrapó. Era un paisaje lleno de colores vibrantes que transmitía esperanza y melancolía al mismo tiempo. En el pie de foto, leyó un nombre que lo congeló. Su apellido estaba ahí, recordándole que ese artista era uno de sus hijos. Ese momento fue como un golpe a su corazón. Se dio cuenta de que mientras él había estado persiguiendo riqueza, sus hijos habían crecido sin él, alcanzando metas que él ni siquiera conocía. Se preguntó cuántos momentos importantes se había perdido. Sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus triunfos y sus lágrimas. La culpa comenzó a consumirlo. El millonario decidió que no podía seguir ignorando su pasado. Sabía que no podía cambiar lo que había hecho, pero quizás aún había tiempo para enmendar algo. Empezó a buscar formas de acercarse a ellos. A través de contactos en el vecindario, logró enterarse de que los gemelos vivían todavía con su madre, y cada detalle que escuchaba sobre ellos lo llenaba de orgullo y dolor al mismo tiempo. Sin embargo, el miedo al rechazo lo paralizaba. ¿Cómo enfrentarse a los gemelos después de tantos años? ¿Qué podría decirles para explicar su abandono? Las dudas lo atormentaban, pero su determinación crecía con cada día que pasaba. Finalmente, decidió escribir una carta, una forma de expresar lo que sentía antes de intentar un encuentro cara a cara. En la carta, admitió su egoísmo y su cobardía. Habló de cómo había dejado que su ambición lo cegara y de cómo se arrepentía profundamente por todo el daño que había causado. No pidió perdón directamente, porque sentía que no lo merecía, pero dejó claro que deseaba tener una oportunidad para conocerlos, aunque fuera desde la distancia. El millonario envió la carta a través de un conocido del vecindario, temblando ante la posibilidad de que nunca recibiera respuesta. Pero en su corazón, sabía que debía intentarlo. El arrepentimiento lo había llevado a enfrentarse a una verdad ineludible. Había perdido algo invaluable, y ahora solo podía esperar que sus hijos estuvieran dispuestos a permitirle ser parte de sus vidas, aunque fuera tarde. La carta llegó a las manos de la madre una tarde tranquila, cuando menos lo esperaba. Al ver el remitente, su corazón se llenó de emociones contradictorias, sorpresa, rabia y una pequeña chispa de curiosidad. Durante años, había aprendido a vivir sin esperar nada de él, y ahora esas palabras llegaban para remover un pasado que ella había intentado dejar atrás. Los gemelos, que ya eran adolescentes, notaron la expresión en el rostro de su madre mientras leía la carta. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó uno de ellos preocupado. Ella dudó por un momento, pero finalmente decidió mostrarles el contenido. Sentía que eran lo suficientemente maduros para enfrentarlo y que tenían derecho a saber. La reacción de los chicos fue un reflejo de lo que ella misma sentía: confusión, incredulidad y una mezcla de dolor y curiosidad. Después de leerla varias veces, los gemelos decidieron que querían verlo, no por un deseo de reconciliación inmediata, sino por la necesidad de entender. Querían saber por qué se había ido, por qué los había dejado y, sobre todo, si sus palabras ahora eran sinceras. La madre, aunque recelosa, respetó su decisión. Les dio su apoyo, recordándoles que no debían esperar nada concreto de ese encuentro. El reencuentro tuvo lugar en un café modesto, lejos del brillo y la extravagancia que habían definido la vida del millonario. Cuando los gemelos llegaron, lo vieron sentado en una esquina, con las manos temblorosas sobre la mesa y una mirada que oscilaba entre el miedo y la esperanza. El tiempo había dejado su huella en él. Sus ojos cansados y su postura encorvada
Hablaban de un hombre que había perdido más de lo que estaba dispuesto a admitir. El silencio inicial fue abrumador. Los gemelos no sabían por dónde empezar, y él parecía buscar las palabras adecuadas, como si cualquier frase pudiera romper el frágil momento que compartían. Finalmente, uno de ellos rompió el hielo. ¿Por qué ahora? La pregunta, simple pero cargada de significado, lo desarmó. Con voz entrecortada comenzó a hablar. Les explicó cómo había dejado que su ambición lo consumiera, cómo había priorizado cosas que, en retrospectiva, carecían de valor. Admitió que había sido cobarde y que cada día de su vida había lamentado su decisión. Sus palabras eran sinceras, pero los gemelos no podían evitar sentir una mezcla de empatía y resentimiento. Por cada disculpa que ofrecía, surgían más preguntas en sus mentes. A pesar de la tensión, había algo en sus gestos que indicaba un cambio genuino. Ya no era el hombre arrogante y distante que habían escuchado en los relatos de su madre. Había vulnerabilidad en su voz y una humildad que nunca antes habían conocido. Esto no eliminaba el dolor, pero abría una pequeña puerta a la posibilidad de perdón. El reencuentro terminó con emociones encontradas. No hubo abrazos ni grandes reconciliaciones, pero tampoco hubo reproches definitivos. Los gemelos se fueron con más preguntas que respuestas, pero también con la sensación de que habían recuperado una pequeña parte de algo perdido. Para el padre, el simple hecho de haberlos visto y escuchado era más de lo que había creído posible. Aquel día no marcó el fin de su historia, sino el inicio de un proceso lento y complicado. El reencuentro fue solo el primer paso hacia una relación que, aunque herida, comenzaba a mostrar signos de esperanza. Después del reencuentro, los gemelos pasaron días reflexionando sobre lo que habían experimentado. Sus sentimientos eran un torbellino: resentimiento, curiosidad y un leve deseo de entender al hombre que, pese a todo, seguía siendo su padre. A medida que hablaban entre ellos y con su madre, trataron de desentrañar qué pasos dar a continuación. Cada uno tenía una perspectiva diferente. Uno de los gemelos, más reservado, se inclinaba hacia mantener la distancia. Nos dejó cuando más lo necesitábamos. ¿Por qué deberíamos darle una segunda oportunidad?, decía con una mezcla de dolor y desconfianza. El otro, más conciliador, veía en el reencuentro una posibilidad de sanar. Quizás él también ha sufrido. Tal vez sea nuestra oportunidad de cerrar este capítulo. La madre, aunque no se involucró directamente en la decisión, ofreció un consejo sabio. No toméis esta decisión por mí ni por él. Hacedlo por vosotros mismos. Sea cual sea vuestra elección, aseguraos de que no dejáis nada sin decir. Su consejo resonó en ellos, y ambos acordaron que, antes de decidir, necesitaban más respuestas. En los días que siguieron se mantuvieron en contacto con su padre a través de cartas y mensajes. Cada intercambio era un paso hacia la comprensión. El millonario, aunque cauteloso, fue completamente honesto sobre su pasado. Admitió que su partida había sido un acto egoísta, pero también habló de cómo ese vacío lo había transformado. Les compartió historias de sus errores y de las cosas que habría hecho de manera diferente. Poco a poco, los gemelos comenzaron a ver al hombre detrás del abandono. Ya no era solo el padre que los había dejado, sino una persona compleja, llena de fallos y arrepentimientos. Aunque esto no borraba el daño, les ayudó a entender que la relación con él no tenía que definirse solo por el dolor del pasado. Finalmente tomaron su decisión. Ambos acordaron que querían darle una oportunidad, pero bajo sus términos. No estaban listos para un perdón total ni para integrarlo plenamente en sus vidas, pero estaban dispuestos a construir algo nuevo, paso a paso. No podemos cambiar lo que pasó, pero podemos decidir cómo seguimos adelante, dijeron, mostrando una madurez que conmovió incluso a su madre. Cuando le comunicaron su decisión al padre, éste no pudo contener las lágrimas. Sabía que no merecía esa oportunidad, pero estaba dispuesto a trabajar para demostrarles que podía ser alguien diferente. Prometió respetar sus límites y seguir su ritmo, sin presionarlos para que lo aceptaran más rápido de lo que estaban preparados. La elección de los gemelos marcó un momento clave en sus vidas. No era solo un acto de perdón, sino también un reflejo de la fortaleza que habían desarrollado a lo largo de los años. Al decidir enfrentarse a su pasado con valentía y empatía, demostraron que el perdón no es un acto de debilidad, sino un acto de poder,
capaz de transformar incluso las heridas más profundas. La relación entre los gemelos y su padre avanzaba con cautela, construyéndose lentamente sobre los cimientos frágiles de años de distancia y dolor. Las interacciones eran medidas, llenas de preguntas no formuladas y silencios que hablaban más que las palabras. Sin embargo, había un deseo mutuo de encontrar una manera de sanar, aunque el camino fuera incierto. Un día, sin previo aviso, el millonario tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la historia familiar. Mientras reflexionaba sobre el impacto de su ausencia y las vidas que sus hijos habían construido sin él, entendió que necesitaba hacer algo significativo para mostrarles cuánto valoraba la conexión que estaban empezando a reconstruir. Decidió vender una de sus propiedades más lujosas, una mansión que durante años había simbolizado su éxito. Con el dinero obtenido, creó un fondo destinado exclusivamente a apoyar los sueños de los gemelos. No fue un simple gesto financiero, era su forma de reconocer todo lo que se había perdido y de asegurar que ellos tuvieran las oportunidades que él no les había dado antes. Cuando los gemelos y su madre se enteraron, la noticia los tomó por sorpresa. «¿Por qué harías algo así?», preguntó uno de ellos, 1900, sin saber si sentirse agradecido o escéptico. El padre, con un tono sereno pero cargado de emoción, respondió: «Porque es lo mínimo que puedo hacer. Nunca podré recuperar el tiempo perdido, pero quiero que sepáis que creo en vosotros y en vuestro futuro». El gesto inesperado fue recibido con sentimientos encontrados. Por un lado, los gemelos valoraron la intención detrás de la acción, pero por otro, aún luchaban con las cicatrices emocionales del pasado. No podían evitar preguntarse si aquello era una forma de comprar su perdón. Sin embargo, a medida que pasaron los días, comenzaron a ver que no se trataba de una transacción, sino de un esfuerzo sincero por parte de su padre para enmendar algo de lo que había roto. La madre, aunque inicialmente recelosa, reconoció que ese acto era un símbolo de cambio en el millonario. «Tal vez por fin ha entendido lo que realmente importa», dijo en una conversación con sus hijos. Aunque sabía que el dinero no podía borrar el dolor, también veía en el gesto una oportunidad para que los gemelos siguieran adelante con menos cargas. El fondo creado por su padre permitió a uno de los gemelos financiar su participación en un prestigioso programa de intercambio académico, mientras que el otro utilizó parte del dinero para lanzar su primera colección de arte en una galería profesional. Estos logros no solo eran fruto de su esfuerzo, sino también de una puerta que su padre, con sus limitaciones, había abierto para ellos. El gesto inesperado no resolvió todos los conflictos ni curó todas las heridas, pero marcó un cambio en la dinámica familiar. Por primera vez, los gemelos comenzaron a creer que su padre estaba dispuesto a esforzarse de verdad por ser parte de sus vidas. Y aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, este acto simbólico se convirtió en un punto de inflexión que los acercó un poco más a la reconciliación. La relación entre los gemelos, su madre y el millonario, comenzó a transformarse tras el gesto inesperado. Aunque las heridas del pasado no se borraron de inmediato, el acto de buena fe abrió la puerta a una nueva etapa, marcada por el esfuerzo y la paciencia. Por primera vez, empezaron a imaginar cómo podría ser reconstruir una dinámica familiar, aunque diferente a la tradicional. Los encuentros se volvieron más frecuentes, aunque siempre bajo los términos de los gemelos y su madre. Las reuniones, que al principio estaban cargadas de formalidad, poco a poco comenzaron a ganar calidez. No eran perfectas, había silencios incómodos, palabras medidas y momentos en que los recuerdos del abandono pesaban más que el presente. Pero con el tiempo, los lazos que parecían rotos empezaron a mostrar signos de reparación. El millonario demostró que estaba dispuesto a hacer el trabajo necesario para ganarse la confianza de su familia. Ya no hablaba con la arrogancia de antes ni intentaba imponer su presencia. En lugar de eso, escuchaba con atención, mostrando interés genuino por las historias y logros de sus hijos. Por primera vez, los gemelos sintieron que su padre no solo estaba allí físicamente, sino también emocionalmente. La madre, que había llevado el peso de la familia durante tantos años, observaba la evolución con una mezcla de esperanza y precaución. Aunque su relación con el millonario no tenía posibilidades de reconstrucción romántica,
Encontró un cierto alivio en ver que él intentaba reparar lo que había roto. No es perfecto, pero al menos está intentando ser mejor, comentó en una ocasión, reconociendo que este cambio era algo que nunca imaginó posible. Los gemelos, por su parte, se enfrentaban a un desafío emocional. A medida que conocían más a su padre, comenzaron a verlo no solo como el hombre que los había dejado, sino como alguien que también había sufrido las consecuencias de sus decisiones. Esto no eliminaba el dolor del pasado, pero les permitió abrirse al perdón de una manera que no creían posible. La nueva dinámica familiar no se centró en recuperar el tiempo perdido, sino en crear algo nuevo. Decidieron que, en lugar de intentar ser la familia que nunca fueron, trabajarían en construir una relación basada en la honestidad y la comprensión. Hubo días en los que se sentían más cercanos y otros en los que la distancia emocional parecía insalvable, pero lo importante era que todos estaban dispuestos a intentarlo. Con el tiempo, comenzaron a celebrar pequeños momentos juntos. Una cena para festejar un logro escolar, una visita a una galería donde se exponía el arte de uno de los gemelos, o incluso un paseo sin motivo especial. Estos instantes, aunque simples, se convirtieron en los pilares de la nueva relación que estaban formando. La nueva dinámica familiar no era perfecta ni convencional, pero era auténtica. Cada miembro encontró su lugar en esta reconstrucción, aprendiendo que no se trata de borrar el pasado, sino de aprender a convivir con él y construir un futuro basado en el respeto y el amor. Aunque el camino no estaba libre de desafíos, lo que antes parecía imposible, ahora se vislumbraba como una posibilidad real, la de ser una familia, a su manera. La historia de esta familia, marcada por el abandono y la lucha, terminó convirtiéndose en un testimonio de amor y perdón. Aunque el camino fue difícil y estuvo lleno de obstáculos, los gemelos, su madre y su padre, lograron encontrar un equilibrio que les permitió sanar las heridas del pasado y construir un nuevo tipo de vínculo. El proceso de perdón no fue inmediato ni fácil. Los gemelos tuvieron que enfrentar sus emociones más profundas, desde la rabia hasta la tristeza, antes de poder abrirse a la idea de reconciliación. Pero en cada paso que dieron, encontraron que el perdón no era un regalo para su padre, sino para ellos mismos. Era la forma de liberar el peso del resentimiento y dar espacio a una vida más ligera y llena de posibilidades. Para su madre, el perdón fue un acto de valentía. Aunque había cargado con el dolor y la responsabilidad durante tantos años, entendió que aferrarse al resentimiento no ayudaría a sus hijos ni a ella misma. Decidió que, aunque nunca olvidaría lo que pasó, podía elegir mirar hacia adelante con compasión y gratitud por lo que habían logrado como familia. El millonario, por su parte, aprendió que el perdón debía ganarse con acciones y no solo con palabras. Cada momento que pasaba con sus hijos era un recordatorio de lo que había perdido, y al mismo tiempo de lo que aún podía construir. Reconoció que el amor verdadero no se mide en gestos grandiosos, sino en los pequeños actos diarios de cuidado y compromiso. La familia empezó a compartir su historia en su comunidad, no para buscar atención, sino para inspirar a otros. Querían mostrar que, aunque las relaciones pueden romperse, también pueden repararse con esfuerzo y voluntad. Su mensaje resonaba especialmente con aquellos que enfrentaban situaciones similares, recordándoles que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una posibilidad de redención. Este mensaje de amor y perdón se convirtió en un hilo que unía a cada miembro de la familia con una fuerza renovada. Aprendieron que el amor no siempre es perfecto y que el perdón no elimina el pasado, pero tiene el poder de transformarlo. Juntos demostraron que, aunque no podían cambiar lo que había sucedido, sí podían decidir cómo enfrentar el futuro. Al final, su historia no fue solo un relato de reconciliación, sino un recordatorio universal. El amor y el perdón son actos de coraje que tienen el poder de transformar incluso las cicatrices más profundas en oportunidades para crecer. Para esta familia, esos actos marcaron el inicio de una nueva etapa, una que eligieron vivir no como una familia rota, sino como una familia que se reconstruyó desde el corazón. La historia de esta familia nos deja valiosas lecciones que resuenan con cada uno de nosotros, recordándonos la complejidad de las relaciones humanas y la fuerza del perdón.
En un mundo donde muchas veces la conexión se rompe con facilidad, su experiencia nos enseña que siempre hay esperanza para la reconciliación si estamos dispuestos a enfrentar el dolor y abrirnos al cambio. Una de las lecciones más poderosas es que el amor requiere acción. La madre nos muestra cómo el sacrificio y la perseverancia pueden sostener a una familia incluso en las circunstancias más difíciles. Su fortaleza no solo mantuvo a sus hijos a salvo, sino que también les inculcó valores como la empatía, el esfuerzo y la resiliencia. Ella es el ejemplo vivo de que el amor verdadero no se mide en palabras, sino en actos. Por otro lado, los gemelos nos recuerdan que el perdón no es un acto de debilidad, sino de poder. Al decidir enfrentar su dolor y dar una oportunidad a su padre, demostraron una madurez que muchos adultos luchan por alcanzar. Su historia nos enseña que el perdón no significa olvidar, sino liberar el peso del resentimiento para avanzar con libertad. El millonario, aunque imperfecto, nos deja una lección sobre el arrepentimiento y la redención. Reconoció sus errores y eligió el difícil camino de reparar el daño que había causado. Su historia muestra que nunca es demasiado tarde para intentar enmendar el pasado, siempre y cuando se actúe con sinceridad y humildad. Para quienes escuchan esta historia, surge una pregunta importante. ¿Qué relaciones en nuestra vida necesitan sanarse? ¿Hay alguien a quien debemos perdonar o quizás alguien a quien debemos pedir perdón? Estas preguntas invitan a reflexionar sobre nuestras propias conexiones y sobre cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestras vidas. Además, esta familia nos muestra que las circunstancias adversas no tienen que definir nuestro destino. Los gemelos, a pesar de crecer en un contexto de abandono, encontraron maneras de florecer gracias al amor y la dedicación de su madre. Su historia inspira a quienes enfrentan desafíos, recordándoles que con apoyo y esfuerzo es posible superar incluso las situaciones más difíciles. Finalmente, esta historia nos deja una reflexión poderosa. El amor y el perdón son herramientas transformadoras. Aunque no pueden borrar el pasado, tienen el poder de construir un futuro diferente, y esa es la verdadera magia. La capacidad de elegir cómo responder a las dificultades y cómo escribir los próximos capítulos de nuestra vida. La historia de esta familia nos enseña que, aunque la vida puede estar marcada por decisiones dolorosas y momentos de ruptura, siempre hay espacio para el cambio, el amor y la reconciliación. Nos recuerda que el perdón es un acto de valentía y que reconstruir no significa borrar el pasado, sino darle un nuevo propósito. Los gemelos, la madre y el padre, lograron convertir sus heridas en oportunidades de crecimiento. Demostraron que incluso las relaciones más fracturadas pueden encontrar un camino hacia la curación si hay voluntad, honestidad y compromiso. Y en ese proceso dejaron una lección universal. Los lazos familiares no se definen solo por el tiempo compartido, sino por la calidad del amor que se entrega en cada etapa. Para el público, esta historia es un llamado a reflexionar. ¿Cuántas veces hemos permitido que el orgullo o el dolor nos alejen de las personas que realmente importan? ¿Cuántas oportunidades de reconexión hemos dejado pasar por miedo al rechazo o al esfuerzo que implica el perdón? La historia de esta familia nos invita a dar el primer paso, incluso cuando parece imposible. El mensaje es claro: no podemos controlar las acciones del pasado, pero siempre tenemos la capacidad de decidir cómo responder a ellas. El amor, cuando es genuino, no desaparece. Se transforma, evoluciona y encuentra nuevas maneras de manifestarse. Y en ese amor se encuentra la fuerza para enfrentar las adversidades y construir un futuro mejor. Mientras cerramos este capítulo, queda una pregunta para todos nosotros. ¿Qué harías tú si tuvieras la oportunidad de sanar una relación rota? Reflexiona sobre ello, y si tienes una historia similar, compártela en los comentarios. Juntos podemos aprender y crecer a través de nuestras experiencias. Recuerda que esta historia es un testimonio del poder transformador del amor, el perdón y la resiliencia. Si te ha inspirado, comparte este video para que otros también puedan encontrar en él una chispa de esperanza. Porque al final, todos estamos conectados por nuestras historias y nunca es tarde para escribir un nuevo final. La historia de esta familia es un recordatorio poderoso de que,
Incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una posibilidad de redención. El amor, aunque a veces herido, tiene la capacidad de sanar si se alimenta con actos sinceros y una voluntad genuina de cambio. No se trata de olvidar el pasado, sino de aprender de él y usar esas lecciones para construir un futuro lleno de esperanza. El perdón no es un regalo para los demás, es un regalo para nosotros mismos. Nos libera del peso del resentimiento y nos permite mirar hacia adelante con un corazón más ligero. Esta familia nos muestra que el perdón y la reconciliación no son señales de debilidad, sino de una fuerza inmensa que trasciende el dolor y las pérdidas. ¿Te ha inspirado esta historia? Reflexiona sobre tus propias relaciones, sobre las heridas que aún no has sanado y sobre las oportunidades de reconexión que podrían estar esperando. Tal vez este sea el momento de dar ese primer paso, de extender la mano o de aceptar el amor que alguien intenta ofrecerte. Comparte esta historia con alguien que necesite un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para reconstruir, porque, al final, lo que realmente nos define no son los errores que cometemos, sino cómo elegimos enfrentarlos y transformarlos en nuevas oportunidades para amar. ¿Tú qué harías en su lugar? Déjanos tu opinión y reflexiones en los comentarios. Recuerda, siempre hay un nuevo comienzo.